noches a todos y a todas. Márgenes de Arquitectura Social es una revista digital que se edita en Gran Canaria por el equipo de Archipiélago y cuyo objetivo es transmitir o trasladar o visibilizar lo que denominamos arquitectura social. Para nosotros la arquitectura social sería esa arquitectura en la que las personas pasan a cobrar protagonismo, son más importantes que los edificios. En ese sentido también creemos que esa arquitectura social, el proceso es más importante que el producto, ¿no? Nosotros, el origen de Márgenes de Arquitectura Social está en esa cabaña, no, es broma, no en la cabaña, sino esto es en la isleta. El origen está en la Escuela de Arquitectura. En el año 2003 comenzamos una pequeña publicación en papel donde intentábamos trasladar que la arquitectura que estábamos recibiendo o la formación que se daba en esa escuela estaba algo alejada de la realidad social que vivíamos. Por eso quisimos reflejar en esta publicación, y durante 3 años editamos 3 números allí en la escuela, donde reflejábamos, pues, intentar trasladar lo que veíamos a nuestro alrededor y visibilizarlo, o sea, difundirlo. En el año 2012, finalmente, bueno, conseguimos el año pasado una subvención del Ministerio de Cultura y básicamente lo que pretendíamos era extender el formato para conseguir reunir a un montón de experiencias que conocemos de esa otra arquitectura que sucede en cada una de nuestras ciudades, nuestros barrios, y donde Márgenes pretendía reunir en este formato, que es un DIN A5 apaisado, esas 9 experiencias de esta arquitectura social y, como ven, bueno, pues hemos desarrollado en los 3 primeros números, ya digo que la revista es trimestral, en los 3 primeros números más o menos fuimos puliendo lo que era el formato, ¿no? De modo que se compone de 2 bloques cada revista. El primer bloque sería el de las experiencias, ya digo, son 9 experiencias que además están vinculadas con diferentes temas o aspectos, por ejemplo, experiencias que suceden en un día. Estos son, pues, experiencias que se desarrollan, en este caso, en la playa de las Canteras, ¿no? Dibujos en la arena que afectan al espacio y afectan a la mirada de esa playa, o el anterior, que era, pues, unas alfombras de sal en el barrio de la Isleta. Otras experiencias tienen que ver con participación ciudadana, otras experiencias que tienen que ver, pues, con reciclaje de materiales, etc. La idea es que un bloque sería de experiencias y el segundo bloque es lo que habíamos hecho también en la primera fase de Márgenes, en aquellos años 2003 a 2005, que era recopilar aspectos diferentes que nos interesaban. Por ejemplo, imágenes que intentan también, pues, provocar o buscar dar una imagen de lo que entendemos que sucede en torno a esa arquitectura social. ¿Cómo se construye cada revista? Pues cada número intentamos que las experiencias sean contadas por sus protagonistas. Por eso nos ponemos en contacto con personas que sabemos que pueden estar interesadas en divulgar lo que están haciendo, porque no existen muchos espacios de divulgación. Si se fijan, muchas de las revistas que conocemos casi siempre replican el mismo proyecto o los mismos aspectos, sin pararse a pensar que hay un montón de experiencias interesantes que están, digamos, son puertas de llamada para que nos acerquemos a otras realidades, como por ejemplo realidades en África, ¿no? Proyectos de cooperación en diferentes lugares de África. A partir de esos 3 números de esta nueva etapa de Márgenes, en los que, ya digo, la apuesta era extendernos al resto del territorio nacional, en el 4º número conseguimos también el apoyo de lo que se llama la Federación de Arquitectura Social. La Federación son colectivos también con los que llevamos colaborando hace muchos años, hace ya más de 12 años, y que están en diferentes ciudades. Por ejemplo, el número 4 fue coordinado por Arquitectos Sin Fronteras Castilla y León, y además en este momento, o sea, el número 4, el número 5 y el 6, y digamos hasta la actualidad, hemos empezado a desarrollar una serie de temas. Ya digo, Arquitectos Sin Fronteras desarrollaron un número vinculado a la cooperación, otro Hábitat de Madrid vinculado a los niños, etc. Ahora estamos en una etapa en la que todos estos compañeros de la Federación de Arquitectura Social
en cada una de las regiones de España se están responsabilizando de darle continuidad a la revista. Ya no tenemos aquella financiación, pero, por ejemplo, la Arquitectura y Compromiso Social de Andalucía coordinaron este número de márgenes dedicado a la emergencia de la arquitectura. Y en este caso era pues, el terremoto de Lorca, ¿no? Ya les digo que en cada revista van a encontrar puertas que les van a abrir pues, experiencias que me parece que son todas ellas muy interesantes. Ahora estamos a punto de sacar el número 7, que gira en torno a la investigación en materia de arquitectura social. Y en concreto queríamos dar otro paso, otro salto, y es llegar también a, por ejemplo, África o América Latina, porque estamos recibiendo también pues, demandas de personas que quieren participar o que quieren mostrar sus experiencias. Ya tenemos también previsto la coordinación de números vinculados con las cooperativas de vivienda, con un tema muy candente ahora mismo en nuestro país, o también pues, una serie de aspectos que pueden estar vinculados con lo que se les ocurra. Lo que quiero decir es qué pasos nos quedan por dar. Pues estamos bastante activos y lo que queremos ahora es desarrollar o no limitar el espacio que tenemos de cada 3 meses editar una revista. Lo que queremos es que cada uno de ustedes incluso cada uno de los que presentan o quieren presentar sus experiencias, puedan convertirse en creadores de una revista Márgenes, en coordinadores, como está sucediendo con el resto de los colectivos que componen la federación. Les animo entonces a que si pueden vean la página y colaboren con nosotros en esta iniciativa. Muchas gracias.